La presentación. Se borró la presentación. ¿Y tampoco? Dice que está cargando. Ya, Ya. Y ahí viene el señalador, sí. no veo el señalador. Bueno, entonces vamos a empezar. Bueno, buenas noches. Hoy el tema es el manejo quirúrgico de las malformaciones arteriovenosas cerebrales. Michael Lawton, que es uno de los que más ha publicado en este tema, que de hecho tiene un libro de los 7 malformaciones arteriovenosas, hace una comparación, una metáfora respecto a su primer libro de los 7 neurismas, en el cual la metáfora era el ballet, que era una cirugía que podía ser coreografiada, practicada y realizada de una manera como un arte elegante. En contraste, la cirugía de las malformaciones tiende a comportarse más como la guerra. Él dice que las opciones de manejo deben ser evaluadas de la cirugía a manera de diplomacia, que las imágenes deben evaluarse pero operatoriamente de la misma manera que en general mide las fuerzas de sus enemigos. Como en el campo de batalla, el cerebro debe ser mapeado, revisado de la misma manera que hacen pues, en la guerra para evaluar en este caso pues, la presencia de cortezas elocuentes y estructuras de riesgo. Y también muy importante que aunque se pueden hacer estrategias preoperatorias como embolizar o realizar radiocirugía, como se hacen pues bombardeos, por ejemplo, generalmente derrotar una malformación arteriovenosa requiere ya el combate cuerpo a cuerpo del neurocirujano como si fuera pues el soldado en la batalla. Como dicen, pues las guerras se ganan es con la infantería y no con la caballería ni pues los ataques aéreos. De la misma manera, pues buscamos inicialmente las referencias arteriales, como se buscan y se interrumpen las líneas de abastecimiento enemigo. Los drenajes venosos son vías de escape críticas o, por ejemplo, puentes que deben conservarse siempre hasta el final. Y la disección circunferencial que hacemos de las malformaciones son como las maniobras de flanqueo que se pueden hacer en los múltiples territorios enemigos. Entonces, todas estas metáforas llevan a Michael Lawton a comparar o a sugerir que este tipo de cirugías se comportan como la guerra. Un pequeño resumen, aunque esto ya lo habíamos revisado en la charla anterior de Cristian Rincón. Las malformaciones arteriovenosas son comunicaciones fistulosas congénitas aberrantes entre arterias y venas cerebrales que están interpuestas por un nido de vasos anómalos sin un lecho capilar pues entre la vena y la arteria. Son muy frecuentes, su prevalencia real no es clara porque pues pocos estudios hay respecto a su verdadera historia natural, pero se cree que pueden llegar hasta el 2% de toda la población, pero el riesgo de ruptura anual se estima pues depende de muchos factores, pero se estima en alrededor de 2 a 5,7% anualmente. Los factores más importantes para su ruptura, como ya lo había dicho Cristian, es el sangrado previo y otros con menos poder de asociación estadística como la mayor edad, el menor tamaño de la malformación, la localización profunda o infratentorial, el drenaje profundo, la presencia de aneurismas o la hipertensión arterial, pues todos se han relacionado de alguna u otra forma, pero con bajo poder de asociación estadística. Lo más importante de esto es que como este riesgo es anual, lo importante para nosotros va a ser el riesgo acumulativo en toda la vida de un paciente y como generalmente son pacientes más jóvenes los que se nos presentan, pues el riesgo puede presentarse hasta el 45-72% pues en toda la vida. Es muy frecuente, sobre todo en las hemorragias intracerebrales en jóvenes, puede llegar a ser hasta el 38% de las causas de estas hemorragias. Mm, y la mortalidad también acumulada a lo largo de toda la vida del paciente puede ser hasta el 20 o 30%, que va aumentando de 10, más o menos de 10 en 10 por cada sangrado que tenga. Ya hemos revisado también en la charla anterior las clasificaciones. Esta es la de Spetzler-Martin. Es un sistema basado en un puntaje que se asigna por 3 características especiales que son el tamaño, la localización elocuente y el patrón de drenaje venoso que nos da un puntaje máximo de 5. Y según esto, pues nos va a dar 5 grados que después se clasificó en 3 clases por su comportamiento, digamos, y sobre todo por lo que comparten de las posibilidades del manejo. La clase A agrupa los grados 1 y 2, que si bien son un grupo morfológicamente muy heterogéneo,
todas tienen un riesgo quirúrgico bajo y por ende todas eventualmente podrían manejarse de manera quirúrgica. La clase B, que corresponde solamente al grado 2 de Spessler-Martin, también es muy heterogénea morfológicamente. En esta clasificación de Ponce se sugiere que estas son de manejo quirúrgico, pero ahorita vamos a ver más adelante que estas características morfológicas diferenciales son muy importantes y no solamente la clasificación es lo que nos va a determinar la posibilidad de manejo quirúrgico. Y una clase C que agrupa los grados 4 y 5, que a pesar de que también son muy heterogéneas, casi todas tienden a comportarse más agresivamente, tienen más complicaciones con el manejo quirúrgico, entonces en general se sugiere dejarlas para manejo multipaliativo o solo pues hacer observación. El grupo de Lawton, el grupo del Barrow, hizo una modificación a esta clasificación de Spessler-Martin original, en el cual subdividían el grado 3, que es este que más problemas nos da, en un 3 menos, 3 secas y un 3 más, siendo el 3 menos las que son pequeñas, de patrón de drenaje profunda y con área elocuente. Unas intermedias, que es el 3 a secas, que son de tamaño mediano, drenaje venoso profundo, pero sin área elocuente, y unas 3 más, que son medianas, superficiales y elocuentes. Esta, digamos, subclasificación que hace el grado 3 lo hicieron dándose cuenta de que los resultados en cirugía son diferenciales en este grupo y tienen más complicaciones en la medida que van aumentando esta clasificación. Las más complejas, entre comillas, de este grupo serían las muy grandes, pero que sean superficiales y no elocuentes, pero en esta serie de casos no hubo casos, entonces no pudieron sacar una conclusión al respecto. Ellos infieren que podrían comportarse muy similar a estas 3 más, entonces podrían asignarse esa misma clasificación. De esta manera, ellos sugieren que del subtipo, digamos, de la categoría del grado 3, podrían manejarse quirúrgicamente de las 3 y 3 menos hacia abajo, y que de la 3 más en adelante, pues hay que considerar ya caso a caso específicamente si vamos a manejarlos de manera multimodal o solo cirugía o solo alguna de las terapias alternativas que veremos en charlas más adelante. Hay otra clasificación que es la suplementaria, también nos la nombró Cristian, que adiciona otros criterios muy importantes para definir el riesgo-beneficio de la cirugía y también el estimar indirectamente el riesgo de sangrado, de resangrado, que son principalmente la edad, el hecho de que ya hayan sangrado o no, y si la configuración de la malformación es compacta o difusa o dispersa. Según el puntaje que nos da, que es un máximo de 10 puntos, igual menor a 6 puntos nos indica que el riesgo quirúrgico es bajo y por ende pudiéramos manejarlo quirúrgicamente, y mayor a 6, el riesgo quirúrgico es muy alto y pues decidimos otra alternativa. Y por último, la clasificación que hace Lawton también en este libro es ya morfológica, descriptiva, respecto principalmente a la localización. Es una clasificación topográfica de 7 tipos de malformaciones, dependiendo de su localización, y 32 subtipos dentro de cada región, qué características específicas tiene cada uno. Más adelante pues iremos profundizando en esto. Entonces, en general, cuando vamos a pensar en operar una malformación arteriovenosa, tenemos que empezar por entender su morfología. Ellas tienen una morfología que es irregular, impredecible, la gran mayoría son amorfas y no podemos tratar de encasillarla en una figura geométrica, pero para tratar de entenderlas de una manera funcional, vamos a decir que se comportan como una pirámide. Usualmente, aunque no todas, tienen una base que se proyecta hacia la corteza, y esto lo vamos a denominar la superficie pial. Está en contacto con vasos piales. La mayor parte de sus aferencias van a ser por arterias piales que están en la corteza, así como la mayoría de sus drenajes van a ser también superficiales hacia venas corticales o hacia los senos durales. Los lados que van a estar pues normalmente sumergidos en el parénquima los vamos a denominar la superficie parenquimatosa, y vamos a tratar de diferenciar ciertas características para
predecir qué nos vamos a encontrar en cada una de estas caras. Entonces podemos encontrar unos lados que sean fríos o calientes dependiendo de si tienen o no arterias aferentes importantes. Los lados que tengan signos de ruptura o no, por ejemplo, que estén adyacentes a un hematoma o a una siderosis superficial, etcétera, y los lados que estén en contacto o en cercanía con áreas elocuentes o no. De esta manera vamos a decidir qué lados atacar primero y qué lados dejar hacia lo último. Usualmente esos lados tienden a adelgazarse hacia la profundidad, esto pues es lo que le da su característica de pirámide, y la punta o digamos la parte más profunda de la pirámide tiende a proyectarse hacia el ventrículo y esto lo vamos a denominar superficie ependimaria. Por supuesto, no todas las malformaciones llegan hasta el ventrículo, pero más adelante vamos a ver que esta superficie ependimaria la denominamos así porque es la última fase de disección de la malformación y tiene unas características especiales que vamos a ir viendo. Entonces, acá tenemos pues, nuestro comportamiento, digamos, típico de las malformaciones, en el cual pues hay una base hacia la corteza y se van adelgazando hacia la profundidad con pues unas características que vamos a ir viendo paso a paso. Otra cosa muy importante de la morfología de las malformaciones es que antes de la cirugía tenemos que conceptualizar esa anatomía tridimensional muy bien en nuestra cabeza, en nuestro plan quirúrgico, evaluando minuciosamente todas las imágenes, tanto por ejemplo, una angiotomografía, la resonancia, la angiografía, hay que analizarlas minuciosamente porque, como está escrito aquí al final, cuando entramos a operar y hacer la exploración, la disección quirúrgica, no debemos estar descubriendo lo que está pasando ahí, sino que algo que ya sabemos únicamente lo vamos a reconocer. Esto minimiza la posibilidad de errores y nos permite anticipar ciertas dificultades o ciertos pasos críticos pues, en las diferentes etapas de la cirugía. Es muy importante evaluar su localización respecto a la corteza, qué relación tiene respecto a áreas o tractos elocuentes, a estructuras importantes como pares craneales, otras arterias que no estén incluidas dentro de la malformación, etc. Hacernos una idea de la forma y la extensión de la malformación para saber qué tan extenso tiene que ser, por ejemplo, la disección de cada uno de los lados o de las caras de la malformación, cuánto tiempo más o menos vamos a dedicar a cada una de las caras. Identificar rápidamente tanto las aferencias piales corticales como las profundas, los drenajes superficiales y los profundos, qué tanto tejido viable puede haber interpuesto entre las diferentes partes de la malformación o, por ejemplo, entre la vena y la malformación. Esto es muy importante, sobre todo pues, cuando estamos hablando de áreas elocuentes. Y tal vez más importante aún, qué arterias de las que estén en la región de la malformación van a estar irrigando también tejido viable, porque esas es muy importante preservarlas. También de manera preparatoria es muy importante evaluar si hay compromiso dural, extradural, incluso extracraneal, ya sea del drenaje venoso o de las aferencias, porque puede pasar que durante el abordaje, ya sea en la craneotomía o en la durotomía, tengamos algún accidente y rompamos inadvertidamente ya sea el drenaje venoso o una arteria, y pues esto va a tener consecuencias catastróficas. También las relaciones óseas, sobre todo para las malformaciones que están localizadas en la base del cráneo, que esto nos va a permitir planear de la manera más óptima los abordajes. Esta imagen, pues para recordar que esa lesión que en la vida real tiene una configuración tridimensional, nosotros la estamos estudiando por diferentes métodos de imagen bidimensional o también tridimensional, pero que está reconstruida a partir de imágenes bidimensionales. Entonces, analizar todas las imágenes en conjunto debe permitirnos conceptualizar esa tridimensionalidad de la lesión. Lo siguiente es ver estas malformaciones, en qué momento las vamos a operar. Esto va a depender si la malformación está rota o no. Las malformaciones que no han tenido signos de ruptura, pues debe estimarse ese riesgo de sangrado y según eso programar la cirugía si es el caso. Y las malformaciones que ya están rotas, pues hay varias tendencias. El manejo temprano quirúrgico de la malformación tiene la ventaja de que puede resolver, por ejemplo, hipertensión intracraneal relacionada con el hematoma, o cuando el déficit neurológico que tiene el paciente es atribuible al efecto compresivo del hematoma, pues drenarlo tiene la ventaja de que potencia la posibilidad de mejoría
clínica en el paciente. Las malformaciones que son muy superficiales pueden beneficiarse también, o más bien no tiene tanto beneficio diferirlas, entonces es una de las indicaciones para hacerlo de manera temprana. O cuando consideremos que el riesgo de resangrado es muy alto, pues mientras más temprano hagamos el manejo de esa malformación, pues disminuiremos pues ese grado de complicaciones. ¿Cuál es la dificultad? Que en el manejo temprano el hematoma puede generar más inflamación, puede esconder algunas estructuras importantes, sobre todo como las venas de drenaje. Entonces, con el hematoma y el edema cerebral y la, y la pérdida en la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral pueden hacer que el resultado no sea tan bueno como cuando se opera un cerebro que está, digamos, sin esa lesión, sin esta noxa aguda. El manejo tardío se escoge, se hace 4 a 6 semanas posterior al sangrado. Tiene la ventaja de que de que el hematoma ya se ha reabsorbido, que el edema ya ha disminuido y que esta autorregulación mejora. ¿Cuál es la desventaja? Que pues en este tiempo puede sangrar, puede cambiar incluso la morfología de la malformación porque un vaso se trombose, porque haya algo de angiogénesis, aunque pues en este tiempo es poco probable que sea significativo, pero es importante, si se va a hacer en tardío, que se haga una nueva angiografía de control antes de hacerlo. Como les digo, son tendencias, no hay una evidencia importante que diga si hay más o menos complicaciones con hacerlo de una manera u otra, pero cada una puede tener sus ventajas y desventajas. Otra cosa muy importante antes de hacer la cirugía es ver qué tipo de tecnología intraoperatoria tenemos disponible y cuál necesitamos. La mayoría pues, de los autores que revisé, principalmente Spessler y Roton, recomiendan de manera rutinaria hacer arteriografías intraoperatorias. Esto, pues, por supuesto, tiene una implicación en cuanto a su costo-efectividad, porque este procedimiento tiene pues, un costo adicional, pero ellos lo argumentan en que, a diferencia de la arteriografía preoperatoria, que debe ser de una calidad excelente, hecha con las mejores tecnologías, insumos, etcétera, la angiografía intraoperatoria, como es un reconocimiento y no de descubrimiento, no requiere que sea tan prolija su técnica. Muchas veces se puede hacer con un arco en C, con los mismos insumos que se tienen disponibles en una sala de hemodinamia, y pues lo único que uno necesita es que esté disponible pues ya sea el radiólogo intervencionista, otro neurocirujano entrenado en manejo endovascular, para poder hacer las ventajas que nos va a permitir localizar malformaciones muy pequeñas que a veces sus nidos no son visibles pues, a simple vista, valga la redundancia. Cuando las aferencias son muy pequeñas o son profundas o son subcorticales, no pueden no verse al momento del abordaje y pueden requerir una localización más precisa con la angiografía intraoperatoria. Otra beneficio es discriminar las arterias en passage. Más adelante vamos a ver que este concepto en passage es impreciso y vamos a desglosarlo. Pero esas arterias que están en la región de la malformación, pero que no hacen parte de la malformación, es muy importante identificarlas tempranamente para respetarlas. Las venas arterializadas, por los diferentes cambios fisiológicos que ya nos explicaron la vez pasada, son difíciles de diferenciar de verdaderas arterias o de venas, entonces el uso de la angiografía intraoperatoria puede facilitar esta diferencia. Y pues también en el momento que ya hayamos terminado la resección, nos va a ayudar a verificar que la oclusión y la resección hayan sido completas. Otra tecnología muy importante es los diferentes filtros de angiofluorescencia que tienen los microscopios modernos o relativamente modernos. Los más comunes son el verde de indocianina, el amarillo 560 y el infrarrojo 800. Estos filtros lo que hacen es que los primeros dos, ante la administración intravenosa o intraarterial, perdón, de un marcador fluorescente, unido pues a un factor que le denomina el color, nos va a facilitar ver en qué momento van tiñendo cada una de las estructuras que hacen parte de la malformación. Entonces, pues lo esperable es que inicialmente tiñan las arterias, luego el nido y por último el drenaje venoso. Hay una técnica que es el Flow 800, que es un análisis computacional que se hace a partir de cualquiera de estos filtros y nos permite saber
más o menos el tiempo y el flujo de cada una de esas estructuras, el tiempo de llenado y el flujo de cada una de esas estructuras para poder diferenciar cuáles son arterias, cuáles son las arterias que hacen parte de la malformación, cuál es el nido, cuál es la vena, etc. Lo otro que puede ser importante es la navegación convencional o basada, por ejemplo, en tractografía, en resonancia funcional y en otras imágenes avanzadas, que esto nos va a permitir, sobre todo cuando está en relación con áreas elocuentes, pues evitarlas. Otra tecnología importante puede ser el ultrasonido, la ecografía convencional, sobre todo cuando las malformaciones son subcorticales, no son, digamos, no son explícitas en la corteza. Entonces, un simple barrido ecográfico puede ayudarnos a localizarla, medirla e incluso hacer también un control post-resección de qué tanto residuo puede haber. Otra cosa muy importante es la estimulación cortical y subcortical, sobre todo cuando estamos en relación con áreas elocuentes cognitivas. Esto exige siempre que el paciente esté despierto para su evaluación, o cuando está en áreas elocuentes motoras, pues se puede hacer con el paciente bajo anestesia, con las técnicas que ya hemos visto antes, pero por supuesto, pues cuando el paciente está despierto, esta monitoría tiene mayor rendimiento. Otra tecnología muy importante es la monitoría NIRS, que lo que hace es medir la concentración de oxígeno tisular en diferentes regiones donde tengamos localizados los transductores, y nos va a monitorear tempranamente qué regiones pierden pues un flujo sanguíneo continuo, y pues puede ayudarnos a tiempo a, por ejemplo, a retirar un clip que se haya posicionado o una coagulación, etcétera. Y por último, el Doppler intraoperatorio, que es tal vez lo que más usamos nosotros, pues nos ayuda a medir bueno, ya sea el cualitativo o el cuantitativo, que ya nos permitiría medir las velocidades de flujo y las direcciones del flujo de cada una de las estructuras de la malformación. La selección del abordaje, pues es muy extensa, como ya vieron en la clasificación morfológica de las malformaciones, 32 tipos, cada uno tiene su abordaje específico, no voy a profundizar tanto en eso, pero podemos clasificar los abordajes en superficiales, medios, intermedios y profundos. Esto indirectamente también nos habla de la dificultad que vamos a tener tanto para el abordaje mismo como para la resección de la malformación una vez hayamos terminado el abordaje. ¿Por qué? Pues no solamente por la profundidad a la que vamos a estar trabajando, sino porque vamos a tener más estructuras importantes ocupando nuestro campo de visión, y pues que esto aumenta la tasa de lesión de estas estructuras. Los superficiales son básicamente los abordajes transcorticales que vamos a utilizar para malformaciones de la convejidad. Los abordajes intermedios son los que pueden hacerse a través de un abordaje superficial o directamente los intermedios, como por ejemplo los transilvianos, los interhemisféricos, los abordajes basales como subfrontal, suboccipital, subtemporal, y los abordajes supracerebeloso infratentorial. Y los más profundos son los que hacemos a través de un abordaje intermedio. Entonces, por ejemplo, a través de un abordaje interhemisférico, hacer un abordaje transcalloso o transcoroideo, o básicamente todos los abordajes de la fosa posterior. Cada uno de los abordajes tiene alguna malformación que digamos que sería el abordaje de elección para esta. Entonces, los abordajes laterales, que son los mismos superficiales, transfrontal, transtemporal, transparieto occipital, vamos a escogerlos para las malformaciones laterales frontal, temporal, parieto occipital. También nos puede permitir acceso al cuerno temporal del ventrículo lateral, al atrio del ventrículo, o a malformaciones más profundas como en el tálamo, pues a través de este corredor transcortical. Los abordajes transilvianos nos van a permitir acceso a los subtipos silvianos de las malformaciones tanto frontal como temporal como la silviana pura. Nos van a permitir también acceso a la región mesial temporal, a las malformaciones de esta región, sobre todo las más anteriores que corresponden al uncus, a las que sean puramente insulares, y a los de los ganglios basales, sobre todo las más anteriores y ventrales, que serían el putamen y el globo pálido. Estas que son menos frecuentes, que son el abordaje supracarotídeo infrafrontal, que es un abordaje a través del surco anterior a la sustancia perforada anterior, nos va a permitir este acceso relativamente corto, aunque bastante mórbido, hacia el globo pálido.
Y un corredor transilviano interpeduncular nos permitiría, aunque también pues, es un corredor bastante largo, un acceso a la porción anterior del mesencéfalo. Los abordajes basales, que son el subfrontal, subtemporal, supratentorial e infraoccipital, nos van a permitir acceso a todas las malformaciones basales. Los abordajes mediales supratentoriales, que son el interhemisférico, los transcallosos, nos van a permitir acceso a las malformaciones medianas y paramedianas, tanto frontal como parieto-occipital, y a las callosas y ventriculares, y también algunas profundas, como las talámicas en su aspecto superior, y también a las del caudado en su aspecto superior también. Cuando son más profundas y requieren un abordaje ya transcoroideo, al tercer ventrículo vamos a llegar a la porción medial del tálamo. Esto, por supuesto, con mayor dificultad y mayor movilidad. Y ya los abordajes infratentoriales mediales, que son el supracerebeloso infratentorial, nos va a permitir llegar a la porción posterior del mesencéfalo, a las malformaciones tentoriales cerebelosas, vermianas, suboccipitales, y los de la fosa posterior, los abordajes, digamos, de base de cráneo, nos van a dar acceso pues a las malformaciones que están en las porciones laterales y anteriores del tallo y también anterior del cerebelo. Esta es una imagen que resume todos los abordajes, que es básicamente lo que ya les comenté. Ahora seguimos con la posición. Por supuesto, esto va a depender del abordaje que escojamos, pero vamos a tener dos objetivos muy importantes en este punto de la posición. El primero es alinear el ángulo de ataque. Esto es qué tan de frente estamos a la malformación o a qué parte de la malformación vamos a quedar de frente. Describimos un abordaje paralelo, que es quedar de frente a la base de la pirámide. Esto lo logramos principalmente con las malformaciones que están en la convejidad y de una manera indirecta también las que están en el cuerpo calloso. Y la posición ideal para todas estas malformaciones de la convejidad va a ser dejar la malformación en el punto más alto. Esto se logra casi siempre con una postura en decúbito lateral y con algo de inclinación lateral de la cabeza. El ángulo de ataque ortogonal es todo lo contrario, no vamos a quedar de frente a la base de la pirámide, sino a una de las caras, pero esto implica que va a requerir mayor manipulación del nido, manipulación del parénquima y algunas otras maniobras adicionales que vamos a ver más adelante. Estas son prácticamente el resto, que son las paramedianas, medianas, las silvianas, las tentoriales y todas las de la fosa posterior. Estos abordajes son, por supuesto, mucho más incómodos, requieren mayor manipulación, entonces es mejor reservarlo para malformaciones más pequeñas. Cuando son malformaciones muy grandes que requieren este tipo de abordajes, la dificultad es tal que muchas veces se prefiere el manejo multimodal o pues alguna de las alternativas. El otro objetivo importante del posicionamiento es la separación por gravedad. Esto pues con el objetivo de disminuir la retracción con espátulas, que esto por supuesto aumenta la morbilidad, y lo vamos a lograr principalmente en estos abordajes que son el interhemisférico, en el cual pues la hoz cerebral nos permite retener uno de los frontales, mientras que el que queda en declive pues va a caer por gravedad. El supracerebeloso, que en una posición semisentada nos va a permitir que el tentorio sostenga los lóbulos occipitales mientras que el cerebelo desciende. Y en el transilviano, pues dependiendo de lo que necesitemos, vamos a lograr que caiga ya sea el frontal o el temporal para evitar la retracción con espátulas. Todas estas, digamos, separaciones por gravedad requieren que la disección en el plano aracnoideo sea muy extensa, porque cualquier adherencia va a limitar el potencial de descenso del lóbulo o la estructura que quede en declive. Esta es una tabla, no voy a profundizar mucho en ella, pero resume básicamente qué abordaje es el ideal o lo que sugiere por lo menos el autor que es el ideal para cada uno de los tipos topográficos de malformación, qué ángulo de ataque nos va a dejar cada uno de esos abordajes, si se puede lograr esa retracción por gravedad o no, y cuántas caras van a quedar libres hacia el espacio subaracnoideo para poder iniciar la disección en este plan. Como ejemplo, por ejemplo, la malformación frontal lateral, nos requeriríamos únicamente un abordaje transfrontal básico. Esto nos deja un ángulo de ataque paralelo. No necesitamos retracción por gravedad y solamente tenemos una cara libre, que es la que tenemos hacia la corteza. Otras malformaciones más complejas, como por ejemplo las del tallo, todas van a tener ángulos de ataque perpendiculares, todas van a requerir abordajes profundos
y dependiendo pues de cada una va a tener diferentes grados de retracción por gravedad. En cuanto a los abordajes, en general se prefieren craneotomías más amplias, esto porque pues, son cirugías en las que hay cierto grado de incertidumbre. Necesitamos identificar más los límites corticales, sobre todo si vamos a hacer mapeo cortical, pues este debe ser más extenso alrededor de la lesión. Necesitamos hacer un control vascular superficial más amplio, o sea, poder seguir los vasos, ya sean venas o arterias, seguirlos más distal, más proximal para estar seguros qué tipo de vaso es. Y también, pues mientras más grande sea la craneotomía, menos impacto va a tener el edema cerebral sobre nuestro abordaje. La durotomía tiene que tener especial cuidado por lo que ya les había dicho antes. Es común que los drenajes venosos estén adheridos a la dura madre, entonces en el momento de hacer la durotomía o de elevar el flap dural puede desgarrarse una vena y pues allí ya se complica bastante la cirugía. El siguiente paso, después de realizar nuestro abordaje, es la disección subaracnoidea. Este es uno de los más importantes. Primero porque nos va a definir nuestro corredor de acceso, ya sea, por ejemplo, disecar el valle de Silvio, la cisura interhemisférica, el tentorio, etc. Lo que les había dicho antes, hacer una amplia disección subaracnoidea nos va a facilitar que se logre esta separación por gravedad, nos va a permitir drenar líquido cefalorraquídeo y por ende relajar más el parénquima, pero lo más importante es que lo que denominamos el techo de la caja, o sea, por ejemplo, en el caso de la malformación frontal lateral, nos va a dejar en la superficie cortical. Esta disección subaracnoidea siempre debe ser cortante, no roma, porque esta disección roma tracciona fibras pequeñas de aracnoides que pueden desgarrar la malformación, la vena o una arteria. Entonces siempre hacerla cortante, por supuesto, pues, de manera muy fina. Es muy importante también en esta fase definir cuáles son los límites del nido y con esto escoger qué bordes o surcos vamos a utilizar para iniciar la disección subpial, que es el siguiente paso. Esto es muy importante, sobre todo porque aquí es donde vamos a hacer el reconocimiento de eso que ya analizamos preoperatoriamente. Muy importante pues identificar todos los drenajes superficiales y las venas arterializadas. Más adelante vamos a ver qué estrategias podemos utilizar para diferenciar esto. Y vamos a empezar a coagular sobre todo las arterias más pequeñas en la región, pues en la superficie vial y dural, y con esto empezar a desvascularizar el nido. Estas venas de drenaje, tal vez la conclusión más importante de la charla es que hay que preservarlas siempre hasta el final. Cualquier oclusión inadvertida de una vena primaria de drenaje va a conducir a que la malformación aumente su presión, se rompa y pues el sangrado va a ser muy difícil de controlar porque generalmente se rompen varios puntos y porque la cantidad de aferencias que tiene son muchas para poderlas controlar rápidamente. Entonces, reconocer las venas es muy importante. El color, que en otras cirugías, por ejemplo, como en cirugías de aneurisma, puede ayudarnos a diferenciar arterias y venas, acá es poco confiable porque estas venas que están arterializadas y que reciben flujo tanto arterial como venoso van a tener un color muy variable. Lo que sí nos puede servir es que las arterias sí tienden a mantenerse de un rojo rutilante, lo cual nos deja con que el tono o el color oscuro del vaso es altamente específico pero poco sensible. Lo siguiente es el tono o la flacidez del vaso. Esto también es poco confiable porque pues una vena que esté sometida a una presión arterial va a tener un tono alto también, pero lo que sí nos puede ayudar a diferenciar es que las arterias sí se mantienen con unas paredes bastante gruesas. Entonces igualmente nos deja esto como un hallazgo altamente específico pero poco sensible. Es tal vez un poco más valioso el tamaño o el calibre del vaso, porque las arterias relacionadas con una malformación rara vez superan los 4 milímetros de diámetro, mientras que las venas de drenaje casi siempre tienen más de estos 4 milímetros. Entonces, este hallazgo es tanto específico como sensible. Y ya otros hallazgos ya relacionados en este caso con un Doppler es, por ejemplo, que el flujo sea pulsátil en el caso de la arteria versus continuo en el caso de la vena, y pues que las velocidades de flujo sean diametralmente opuestas en ambos. Esto también es bastante sensible y específico. Y lo otro es que este vaso se dirija hacia el seno dural.
Por ejemplo, si nuestra vena de drenaje es una vena cortical y se dirige al seno dural, esto va a ser bastante sensible. No es tan específico porque algunas malformaciones pueden tener algún componente de fístula dural, que como vimos en la charla anterior, puede tener una arteria que se dirija a un seno dural. Entonces, esto también hay que tomarlo con cuidado. Muy importante, ya les dije, preservar las venas hasta el final. Eso pues se puede hacer de muchas formas. Pueden sugerir, por ejemplo, cubrirlas con algún hemostático laminar como el Surgicel y un cotonoide, pero esto tiene la desventaja de que perdemos un control muy importante sobre la malformación, que es estar evaluando continuamente nuestra vena de drenaje cómo se encuentra. Lo otro es irrigarla continuamente porque los vasos en la medida que se secan se vuelven más frágiles y más pierden su elasticidad. Otra cosa muy importante es evitar la retracción o la tracción de la vena, sobre todo cuando es de manera súbita, porque esto va a colapsar el vaso. Puede ser que no lo rompa, pero inadvertidamente lo colapsa, el nido se ingurgita y se rompe. Y lo otro también muy importante es que en la medida que nos vamos profundizando en la disección, ya cuando vayamos en la fase parenquimatosa, es fácil perder el contexto o el contexto de la disección porque aumentamos la magnificación, nos vamos más profundo y perdemos la periferia. Entonces, en este punto es muy fácil lesionar, sobre todo en la entrada y salida de los instrumentos, lesionar la vena y pues también producir una catástrofe. Acá tenemos un ejemplo de una malformación frontotemporal lateral grande, gigante, en la cual está centrada prácticamente en el Valle de Silvio. Aquí es donde empezamos a explorar los límites de nuestra malformación. Reconocemos que en la superficie hay unos vasos violáceos que lo más probable es que correspondan a venas arterializadas, pero que tenemos un gran vaso central que se dirige hacia el seno longitudinal superior, que es un poco más oscuro que los otros, pero sin tener el tono normal de una vena, el color normal de una vena. Esa sería nuestra vena principal o primaria de drenaje en este caso. En este punto, pues vamos a empezar a delimitar los bordes y a decidir por dónde vamos a disecar. Podemos empezar a coagular las arterias piales, pero en el caso de esta malformación específica, el principal drenaje va a estar dado por ramas de la cerebral media que van a estar en la profundidad, digamos, en el centro del valle silviano. Entonces las vamos a son más comunes, por ejemplo, de la malformación frontal. Las venas más comunes son las venas ascendentes de la convexidad, característicos. Esto no es una camisa de fuerza. Recuerden que lo que les dije es que son en su mayor parte impredecibles, pero tiende a tener cierta constancia y por eso es importante conocerlas de antemano a la cirugía. Estas son las otras. Y un tema muy importante es que pues, vamos a tender a querer preservar todas las venas y esto nos trae un problema y es que la malformación va a quedar anclada a estos puntos de unión con las venas. Esto limita mucho la exposición, la movilización del nido y dificulta mucho los siguientes pasos de la disección. Entonces, hay un concepto y es que hay unas venas de drenaje primario y otras secundarias. Es difícil y es subjetivo decidir cuáles son las primarias y las secundarias, pero básicamente las que tengan mayor calibre, las que sean más próximas a un seno dural, serán las primarias y las secundarias pues serán todo lo contrario. Estas secundarias se podrían eventualmente coagular si respetamos el drenaje venoso primario, pero pues si no es necesario, siempre es preferible evitarlo porque esto va a aumentar la congestión en nuestra malformación y va a aumentar el riesgo de una ruptura. Cuando vamos a coagular una vena, es muy importante tener en cuenta la técnica. Esto es básicamente lo mismo que hacemos para cualquier coagulación bipolar, pero justamente en la coagulación de una vena es de tal importancia hacerlo bien porque es muy frecuente que la vena se pega del bipolar o se desgarra y luego controlarla va a ser muy difícil. Entonces la coagulación en este caso debe hacerse por toques intermitentes por 1 o 2 segundos, que la irrigación sea abundante y continua, que nunca se detenga, que sea en la longitud, digamos, del vaso, que sea más o menos de 2 a 3 veces el calibre del vaso, para asegurarse de que en toda esta porción va a estar ocluido el vaso y no se va a recanalizar. Que la pinza nunca se cierre por completo, se debe dejar un espacio entre las dos patas de la pinza de entre 1 y 2 milímetros
y la pinza debe estar siempre limpia. Incluso, pues ellos, obviamente dentro de sus recursos, sugieren usar pinzas de bipolar con punta non-stick, que son usualmente las de oro, que tengan irrigación continua, etc. Cuando coagulamos venas, debe hacerse lejos de los senos durales y el nido, usualmente se hace más o menos en la mitad del trayecto, y las arterias sí deben coagularse lo más cerca del nido que se pueda. Cuando vamos a identificar las arterias, esto es lo que les decía, que decir en pasajes es impreciso y es confuso porque son muchos tipos de arterias. Las arterias que llegan al nido, irrigan al nido y terminan ahí, las vamos a llamar arterias aferentes terminales. Estas son las que vamos a atacar principalmente en el plano pial, y estas van a lograr disminuir importantemente el flujo de la malformación porque usualmente son las que mayor flujo dan a la malformación. Hay unas arterias que son muy importantes, que son las arterias en tránsito, que son estas en este dibujito, que llegan a la malformación, dejan algunas ramas aferentes a la malformación, pero continúan y van a irrigar después un tejido viable. Estas son particularmente importantes porque se pueden confundir con arterias terminales y puede uno ligarlas a este nivel y pues consecuentemente se va a infartar otro territorio más distal. ¿Cómo vamos a diferenciar estas arterias una de la otra? Esto también pues, es completamente subjetivo. Lo ideal es todas las arterias disecarlas de extremo a extremo antes de coagularlas, pero las arterias en tránsito tienden a tener un mayor calibre que las arterias terminales y, pues incluso son un poco más grandes también que las arterias bystander, que las vamos a hablar ahorita más adelante. Las arterias perforantes son arterias también terminales que llegan a la malformación y terminan ahí, pero provienen de ramas perforantes que pueden ser las lentículas estriadas, las talamocapsulares, etc. Estas tienen una particularidad y es que a pesar de su pequeño calibre, tienen muy alto flujo. La otra característica importante es que tienen una pared diferente, tienen más componente muscular, menos componente elástico, entonces cuando se coagulan no se ocluyen por completo y persiste su sangrado. Las arterias coroideas, que provienen pues, de las arterias coroideas, de los plejos coroideos, sobre todo cuando la malformación de verdad tiene una representación ependimaria, estas arterias también tienen alto flujo, pero tienden a ser un poco más fáciles de manejar que las arterias perforantes. Y las arterias bystander o espectadoras son ramas que pasan adyacentes o cercanas al nido, pero que no dejan ninguna rama importante para el nido. Estas, por supuesto, es muy importante también preservarlas, disecarlas, incluso muchas veces movilizarlas para permitir la disección de las siguientes etapas. Cuando nos encontramos con esas arterias en tránsito, que pueden ser tal vez las más difíciles de manejar, utilizamos una técnica que es la esqueletonización. Entonces, lo más importante es disecarlas de extremo a extremo, como les dije, y siempre hacerlo desde lo más distal, desde donde sepamos que hay un parénquima sano, hacia proximal. Vamos viendo qué arterias van hacia el parénquima y qué arterias van hacia el nido. Y en este punto vamos a coagular ramita por ramita, en vez de coagular todo el tronco arterial, y esto es lo que vamos a denominar esqueletonización. La arteria queda, pues digamos, denudada, sus ramas que van para el nido, pero respetando las ramas que van hacia el parénquima, así como el tronco principal. Esta después, como les dije, se puede movilizar para facilitar la disección de las siguientes etapas. Esta es una tabla también que resume las aferencias arteriales más comunes para cada uno de los tipos de malformación. Esto tampoco me voy a detener ahí porque es muy extenso. El siguiente plano de disección va a ser la disección pial. En este punto ya hemos identificado nuestras aferencias, nuestros drenajes. Vamos a empezar a evaluar cada uno de los lados. Aquí es donde vamos a definir las características que dijimos de nuestros lados, y es importante donde identificamos las aferencias, que los vamos a denominar lados calientes, a abordarlos primero. Allí es donde vamos a empezar a hacer nuestra coagulación de las arterias piales, a disecar pues este plano pial, y cada una de las malformaciones tiende a tener un frente o una cara donde se agrupa la mayor parte de sus aferencias. Esto lo vamos a denominar frente arterial. Allí, pues, por supuesto, es donde vamos a atacar primero.
Después puede ser beneficioso atacar los lados rotos, sobre todo cuando tienen hematomas adyacentes, porque esto nos va a permitir facilitar la disección, va a disminuir un poco la presión alrededor de la malformación. La dificultad es que estos hematomas muchas veces ocultan vasos dentro del hematoma y de pronto en un drenaje agresivo del hematoma podemos lesionarlos. Lo último que vamos a abordar son los lados peligrosos, que en general son los lados elocuentes o los lados donde esté más cercana a nuestra vena de drenaje. Otra cosa muy importante de esta disección vial es ir haciéndonos una idea o tener la perspectiva de la forma y el tamaño de la malformación, como ya lo habíamos dicho antes. Lo más importante es siempre mantener un único plano de disección, por eso la disección se hace en espiral para no profundizarse bastante en un solo punto para después encontrar el plano más adelante. En este caso vamos a hacerlo lentamente, plano por plano, para no ir a disecar varias rutas y pues encontrar de pronto la malformación en otro punto. Hay un tema importante y es que las malformaciones profundas que están subcorticales, que no tienen tanta representación cortical, a veces no se ven desde la superficie. Una opción puede ser, si encontramos un drenaje superficial, seguirlo hacia profundo. Esto pues con toda seguridad nos va a llevar hacia el nido, pero pues tiene bastante riesgo de que lesionemos nuestra vena prematuramente y pues desarrollemos una catástrofe. Esto es lo que les decía, el frente arterial. Acá usualmente, por ejemplo, en este ejemplo de una MAF frontal lateral, la irrigación más común, las aferencias más comunes van a provenir del valle silviano. En este caso sería una arteria prefrontal y una arteria precentral que van a llegar a nuestro nido desde un solo lado. Esto es lo que denominaríamos nuestro frente de arterial, y pues las otras caras tendrán otras características que veremos más adelante. Acá vemos también un ejemplo importante de cómo esta arteria precentral se comporta como una en tránsito, porque nos deja unas ramas para el nido, pero tiene un extremo que continúa y puede estar irrigando un tejido viable. Y esto es lo que les decía de la disección cuando la MAF es profunda, de si puede ser beneficioso o no seguir la vena de drenaje hacia el nido o no. Y acá un ejemplo también de nuestra fase de disección vial, en la cual pues ya hemos seccionado varias de las adherencias aracnoideas, y acá estamos ya buscando nuestro borde vial, en donde se une el parénquima sano con el nido. Aquí coagulamos esos vasitos viales y después los seccionamos con una microtijera. La siguiente etapa es la disección parenquimatosa. Aquí ya vamos a ir profundizándonos por cada una de las caras. En este punto empieza a ser cada vez más importante la elocuencia. Cuando estamos disecando una cara que no tiene una región elocuente adyacente, es posible, o incluso a veces lo sugieren, hacer una transgresión del parénquima sutil de unos pocos milímetros para dejar una pequeña capita de parénquima adherido a la malformación y así minimizar el riesgo de que lesionemos algún vaso o el mismo nido. Esto lo vamos a llamar cortisectomía porque dejamos una pequeña capita recubriendo la malformación. Esto, por supuesto, aumenta el riesgo de que tengamos algún déficit neurológico, y por eso se prefiere hacer esto cuando tenemos un mapeo cortical o cuando tenemos navegación o cuando por reparos anatómicos sabemos que no hay ningún área de peligro adyacente. En las caras que sí son elocuentes, sí es de vital importancia mantener nuestro plano de disección siempre subpial, siempre en el plano entre el nido y el parénquima. Esto va a minimizar pues el riesgo de que haya un déficit neurológico asociado, pero por supuesto tiene más riesgo de que lesionemos el nido. Una cosa que podemos hacer para ampliar el corredor de disección cuando estamos justo sobre la cara de la malformación es ir remodelando lentamente con la coagulación nuestra MAF para irla reduciendo y que nos dé más espacio de disección. Esto es muy riesgoso porque se puede romper, y generalmente solo se puede hacer o solo se logra cuando ya hemos deaferentado bastante el nido, ya él pierde tono y se deja ir reduciendo, o pues en términos coloquiales como achicharrando, cuando ya está más flácida la malformación y se puede reducir. En todo momento en esta fase de disección parenquimatosa hay que estar pendientes de la hemostasia del parénquima. ¿Por qué? Porque cuando seccionamos de pronto arterias terminales de la malformación y no están bien ocluidas, estas se retraen y pueden
seguir sangrando dentro del parénquima, generar un hematoma intraparenquimatoso que no vamos a ver inmediatamente, pero sí pues va a empeorar las cosas porque puede producir un déficit neurológico que no esperábamos, o puede aumentar el edema cerebral y dificultar la disección en planos subsiguientes. Entonces, todo el tiempo hay que estar revisando todas las caras del parénquima para ver que no haya ningún sangrado inadvertido e irlo controlando. Una cosa importante es que mientras más profundo hagamos la disección, mientras más nos acerquemos a las perforantes, estas van a tener, aquí me equivoqué, es menor calibre, pero mayor flujo, y tienden a tener unas paredes más displásicas, entonces son más difíciles de coagular, incluso al punto de que recomiendan para estas arterias más profundas, en vez de solamente coagularlas, aplicar microclips o ligaclips, y pues después adicionalmente coagularlas también. Acá tenemos un ejemplo de una fase de disección ya en el plano parenquimatoso. Ya se hizo, digamos, la disección pial en todos los bordes de la malformación y estamos profundizándonos sobre una de las caras, que en este caso, como era un área elocuente, estaban en cercanía al área motora primaria, lo hicieron pues adyacente a la malformación. Aquí, de hecho, pues están en el proceso de coagular una arterita perforante que está parcialmente coagulada y por eso pues están ahí todavía con la coagulación bipolar. Acá tenemos un cuadro que resume las áreas corticales elocuentes más comunes para cada una de las malformaciones. Tampoco me voy a detener en eso, es a manera de resumen. Pero bueno, un tema muy importante y sobre todo va a ser importante en esta fase de la disección es cuando tenemos una malformación arteriovenosa y un aneurisma. Estos se van a clasificar como aneurismas intranidales, que como su nombre lo indica son los que están dentro del nido, y los extranidales, que vamos a ver más adelante. Los intranidales verdaderos son aneurismas saculares de las arterias de la malformación que están dentro del nido. Pueden presentarse también dilataciones varicosas venosas que estrictamente no son aneurismas, pero funcionalmente los tomamos como tal porque representan también un mayor riesgo de sangrado o de ruptura en diferentes fases de la disección o incluso antes de la cirugía. Los aneurismas asociados al flujo pues son los que dependen de una de las arterias que van a llevar flujo a nuestra malformación, y los que no están asociados al flujo pues no están en una de esas arterias, sino en otra arteria de otra circulación. No voy a entrar mucho en la fisiopatología de esto, sino a lo que nos interesa, y es qué vamos a hacer cuando vamos a operar a un paciente que tiene una MAV y un aneurisma. Lo primero es, si es una MAV rot, pues si tenemos un sangrado, es definir, evaluando en conjunto todas las imágenes, cuál de las estructuras fue la que sangró. ¿Fue el aneurisma? ¿Fue la malformación? ¿O definitivamente no podemos saberlo? Si es el aneurisma, debemos definir si es accesible quirúrgicamente cerca pues, a lo que planeamos hacer de la cirugía de la malformación. Si es así, pues definimos si la malformación se puede manejar quirúrgicamente y pues lo operamos. Si el aneurisma no es abordable quirúrgicamente, pues digamos en el mismo plano o en la proximidad pues, de la malformación, se debe tratar primero el aneurisma y después definir la malformación como miremos dependiendo de las otras clasificaciones. Y si el aneurisma sí es manejable quirúrgicamente en proximidad de la malformación, pero la malformación por alguna razón no se puede manejar quirúrgicamente, pues se trata el aneurisma y luego se evalúan tratamientos complementarios para la malformación. Cuando asumimos que el sangrado es de la malformación propiamente, definimos si tiene criterios tempranos de cirugía, como por ejemplo evacuar un hematoma o hacer alguna otra cosa, o si no lo diferimos y manejamos la malformación como el siguiente cuadro que les voy a mostrar. Si no podemos determinar cuál de los dos produjo el sangrado, entonces tratamos el aneurisma primero y después miramos qué hacemos con la malformación. Ahora, dependiendo de la relación de este aneurisma con la malformación, tenemos otras decisiones que tomar. Si el aneurisma no es asociado al flujo, ni por supuesto no es intranidal, el aneurisma se maneja como se maneja cualquier aneurisma no roto, no asociado a malformación. Entonces, pues, evaluaremos su riesgo de sangrado y definiremos si es quirúrgico o no y cuál es su mejor vía de acceso, etc. Si el aneurisma es o intranidal o es asociado al flujo, debemos manejarlos, pues, digamos, en conjunto.
La malformación se puede manejar de manera quirúrgica. Si es así, el aneurisma, nos preguntamos si el aneurisma también es manejable por esta misma vía y si es así, pues los manejamos en conjunto. Si no, hacemos la cirugía del aneurisma primero y la cirugía de la malformación la diferimos. Si la malformación no es manejable quirúrgicamente, pero el aneurisma sí, manejamos el aneurisma y enviamos a nuestro paciente para manejo con radiocirugía o manejo endovascular. Y, y si no, pues manejamos el aneurisma solamente y, digamos, dejamos en observación eh, el, el aneurisma, la malformación arteriovenosa. El siguiente tema importante, que también es más frecuente en esta fase, aunque se puede presentar en cualquier fase de nuestra disección y nuestra resección de la malformación, es una ruptura intraoperatoria. Como sucede en casi todos los protocolos de eventos emergentes, lo primero es conservar la calma, alertar a todo el equipo y pedir ayuda y estar preparado para ello. Una vez teniendo esto, pues lo que tenemos que hacer, si mientras llega la ayuda o si ya nosotros somos pues los más expertos pues que vamos a abordar este tipo de lesiones, ¿qué hay que hacer? Primero, identificar el origen del sangrado. Muchas veces podemos identificar en qué acción fue que se produjo este sangrado, en un corte, en una coagulación, y eso nos lleva a qué fue lo que produjo el sangrado. Otras veces no sabemos qué pasó y no sabemos dónde está el sangrado. Entonces hay que controlar con la succión, tratar de identificar el punto del sangrado, que puede ser o el nido o un aneurisma asociado, o una arteria, o una vena, o un sangrado que provenga propiamente del parénquima. Debemos establecer también qué cara de nuestra malformación es la que está sangrando, sobre todo si ya estamos en una etapa de disección parenquimatosa, para saber dónde vamos a focalizar más nuestra atención. Lo siguiente es, sobre todo cuando el sangrado proviene del nido, es hacer una suave presión con un hemostático principal, idealmente los que no se hidraten mucho como el espongostán, y una lámina delgada de algodón o un cotonoide para poder continuar la disección más adelante. Cuando el sangrado es de baja presión, esto casi siempre es suficiente y podemos continuar la disección. Si el sangrado es de mayor presión, una estrategia que puede servir es posicionar una espátula con un retractor como de un separador de Leila sobre el punto del sangrado con el hemostático y el algodón, y esto puede adicionar un poco de presión para sostener el sangrado. Si esto no es suficiente, pues hay que seguir identificando cuál es el origen del sangrado y controlarlo directamente. Hay un tema y es el control proximal, pero a diferencia de la cirugía de aneurismas, en una ruptura intraoperatoria de una malformación arteriovenosa, el control proximal no es nuestra prioridad, no es lo más importante por varias razones. Primero, porque tenemos múltiples aferencias y es poco realista que vayamos a lograr controlar todas las aferencias de una malformación muy compleja en el tiempo que estamos controlando un sangrado además. Segundo, muchas veces controlar una aferencia o dos aferencias o varias aferencias no garantiza que se controle el sangrado, porque puede haber reflujo venoso o porque puede haber aferencias perforantes que no hemos ni siquiera identificado. Tercero, porque clipar una arteria durante pues, un momento de angustia, de miedo, puede hacer que inadvertidamente clipemos una arteria que sea una bystander, que sea una en tránsito y tengamos una lesión de un territorio más distal. Entonces, esto no es lo ideal, pero si estamos seguros que el sangrado es arterial, identificamos una arteria que está sangrando y podemos controlar esa arteria específicamente, pues hacerlo. Si no, debe tratar de controlar el sangrado de otros métodos antes de empezar a clipar arterias, porque pues esto pues, va a traer consecuencias. Cuando hacemos un clipaje temporal de una arteria pensando que tenemos control proximal, siempre debemos evaluar una cosa. Si ese clipaje empeora el sangrado, es porque no era una arteria, sino que era una vena arterializada. Si ese sangrado sí mejora un poco el sangrado, pero no completamente, puede ser que sea una de las tantas aferencias, pero que tenga otras aferencias. Entonces podemos dejar ese clipaje temporal y seguir buscando el sitio del sangrado, pero es muy importante que al final, digamos, cuando tengamos ya un poco de control, evaluar ese clipaje temporal, disecar esa arteria lo más distal posible para estar seguros que no sea una de estas arterias bystander o en tránsito, y si es necesario, pues quitar el clipaje o hacer algo. Otra cosa que nos puede ayudar también cuando el sangrado proviene del nido
es tratar, y es de baja presión, es tratar de remodelarlo y reducirlo con un poco de coagulación, sobre todo, como les dije antes, cuando ya hemos deaferentado un poco la malformación, esto nos va a permitir reducirlo y de pronto sellar el punto de ruptura del nido. Pero pues si el nido todavía tiene mucho flujo, esto no va a ser suficiente y generalmente tiende a empeorar el sitio de ruptura y pues consecuentemente el sangrado. Cuando el sangrado proviene del parénquima, casi siempre es una arteria aferente del nido o no, que se retrajo. Es muy importante en este punto evitar empaquetar, porque como les dije antes, esto va a hacer que el hematoma se redirija hacia el parénquima y no hacia nuestro campo de disección. Podemos falsamente creer que controlamos el sangrado y más adelante vamos a ver que aumenta el edema cerebral o sale un hematoma gigante o el paciente se hernia, etc. Entonces, aquí, pues, si el sangrado proviene del parénquima y no vemos un vaso como tal, contrario a lo que pudiéramos pensar, es que tenemos que buscarlo activamente, así tengamos que hacer un poco de transgresión del parénquima para poder coagularlo o ponerle un clip, si es el caso. Y por último, si todo esto no sirve, si no hemos logrado controlar el sangrado, no sabemos de dónde viene, la última opción es hacer una resección tipo comando. Y esto básicamente es acelerar mucho el paso de la cirugía, atacar rápidamente las aferencias, las arterias perforantes, etcétera, y resecarla lo más rápido posible para tener un campo amplio donde podamos controlar más eficientemente el sangrado. Esto, pues, por supuesto, es más mórbido porque corremos el riesgo de lesionar inadvertidamente arterias importantes o lesionar tempranamente una vena y empeorar las cosas, etc. Pero pues, puede ser la última opción en un caso desesperado. Otra situación importante también, particularmente en este punto, es cuando tenemos una MAF que ya ha sido previamente embolizada. Esto pues cada vez es más frecuente porque cada vez se hace más manejo multimodal y casi siempre la elección del manejo multimodal es primero embolizar y después llevar a microcirugía. Entonces nos podemos encontrar con varias cosas. Una ventaja es que nos puede ayudar a facilitar, nos puede ayudar a diferenciar, perdón, entre arterias y venas cuando la vena está arterializada, porque las arterias van a tener restos de este material embolizante y pues esto puede ayudar a decidir cuáles vamos a clipar o a coagular primero. Sin embargo, hay algunas venas arterializadas que pueden ser de un tono muy similar, de un color muy similar al material embolizante, entonces puede haber cierto lugar a confusión. Otra cosa es que definitivamente reduce el flujo de la malformación, sobre todo porque en el manejo endovascular preoperatorio tiende a atacarse las aferencias de mayor flujo y las más profundas, sobre todo cuando se sabe que después va a ir a cirugía. Entonces, pues puede disminuir el riesgo de ruptura y facilitar, digamos, la manipulación del nido en cuanto al volumen de sangre dentro de la malformación. Otra ventaja es que la redistribución hemodinámica que se genera cuando ocluimos una malformación se da en etapas. Esta redistribución hemodinámica es muy importante y lo vamos a ver al final en las complicaciones porque cuando hay un territorio parenquimatoso sometido crónicamente a robo de flujo y se ocluye la malformación, se restituye una presión de perfusión entre comillas normal, tiende a haber un fenómeno postoperatorio y es que hay edema por hiperemia en estas zonas y puede producir incluso un déficit neurológico que puede ser transitorio o puede ser permanente. Entonces, cuando esto se hace en etapas y por ejemplo, se emboliza una parte de la malformación primero, luego tal vez una segunda embolización y luego una cirugía, este efecto hemodinámico tiende a ser menos severo y tiene menos complicaciones. Una dificultad es que cuando el nido queda muy duro por el material embolizante que está dentro, es difícil manipularlo, moverlo, tanto que incluso a veces puede ser necesario abrir la malformación y sacar ya sea parte del material embolizante o incluso coils para que se pueda movilizar el nido. También puede pasar que esta embolización genere algo de inflamación y fibrosis extranidal y por ende dificulte la disección, aunque esto no suele ser tan severo. Y lo otro es que, dependiendo del material que utilicemos para embolizar, puede dificultar la coagulación de las arterias, principalmente el NMSA, aunque pues no estoy seguro, pero entiendo que ya es poco lo que se usa en malformaciones. En menor medida el polivinilacetato y el que menos tiene ese efecto es el Onyx. El Onyx prácticamente incluso dicen que puede ayudar a que la arteria se coagule más fácil. Otro
aspecto importante es cuando las MAFs no son compactas, sino difusas o dispersas. Pues todo lo que hemos visto es de las MAFs compactas en las que uno puede encontrar claramente el borde o el límite entre el nido y el parénquima, pero puede ser que las que son difusas no tengan una clara diferenciación entre ese borde, y más aún cuando vamos disecando en la fase parenquimatosa, encontremos porciones de parénquima viable dentro de porciones de malformación. Esto es muy difícil de manejar en todas las fases, incluso desde la fase clínica, porque estas malformaciones, cuando son difusas, tienden a asociarse en mayor medida con síndromes genéticos, con malformaciones faciales, con facomatosis, etc. Es más difícil conceptualizarlas anatómicamente previo a la cirugía con las imágenes, porque tienden a confundirse los planos, la profundidad, sobre todo en las imágenes bidimensionales. Tienden a tener más tasa de aferencias múltiples y de menor tamaño, lo cual hace difícil diferenciarla de otras arterias. Tienden a tener más arterias en tránsito, o sea que requieren más esqueletonización y por ende pues más tiempo y dificultad quirúrgica. Y tienen pues el parénquima que puede ser viable dentro o interpuesto entre varios fragmentos del nido. Esto implica mayor transgresión, más déficit neurológico postoperatorio, etc. ¿Qué podemos hacer? En general, pues son muy difíciles y por ende tienen peor pronóstico, pero una opción puede ser manejarla como malformaciones independientes, y de esta manera, por ejemplo, hacer primero una embolización de una parte de la malformación, hacer radiocirugía de una parte de la malformación y reservar para cirugía la parte que se llama superficial, con mejor patrón de drenaje, etc. Lo que pasa es que, a diferencia de cuando se hace esto para una misma MAF, acá el efecto que puede tener en la hemodinámica de la malformación es impredecible. Puede ser que al embolizar una parte de la malformación se ingurgite el resto y se rompa. O puede ser que se genere más angiogénesis y crezca la malformación. Esto es impredecible, no se sabe muy bien cómo manejarlo, pero pues una opción puede ser hacerlo así por etapas. El plano más profundo de disección que vamos a tener es el ependimario. Como les dije anteriormente, no todas las malformaciones tienen una verdadera representación en el ventrículo, en el epéndimo, pero vamos a llamar disección ependimaria a la parte más profunda de la malformación. ¿Y por qué es importante y por qué es diferente a la parenquimatosa? Porque aquí es donde vamos a encontrar más arterias perforantes y posiblemente arterias coroideas, que son más difíciles de manejar. Mientras más profunda la disección, los vasos son más displásicos y más difíciles de coagular. Hay más riesgo de ruptura. Entonces, en esta fase es muy común el sangrado, tanto que incluso debe anticiparse y estar listos para un sangrado en esta etapa. Estos vasos también se retraen mucho hacia el parénquima y pasa lo que les dije, que puede ocultarse un hematoma. La coagulación no es tan efectiva, ya se los había dicho también, y en esta fase puede ser incluso preferible usar microclips o ligaclips en esas arterias, y hacerlo siempre, a pesar de que sean muy pequeñas, hacerla una por una. No tratar de clipar o de coagular varias arterias a la vez, porque tienden a desgarrarse y a no coagularse de manera efectiva. Otra dificultad es que, como las perforantes y coroideas están en nuestro último plano de disección, van a mantener el flujo hasta el final de nuestra disección. Entonces, si nuestra malformación tiene su principal aferencia profunda de las perforantes, pues va a ser una malformación muy difícil de manipular hasta el último momento. Contrario a lo que pasa cuando la mayoría del drenaje es superficial, que rápidamente, solo con la disección pial, puede ser que la malformación ya esté prácticamente deaferentada y se pueda incluso resecar tempranamente. Y pues, igual que nuestra regla inicial, no podemos resecar la malformación ni hacerle nada a nuestra vena de drenaje antes de eliminar nuestras aferencias perforantes profundas. Otra dificultad es cuando tenemos patrón de drenaje profundo, sobre todo cuando es exclusivamente profundo. Esa vena o venas van a estar ocultas hasta la última fase de disección. Esto hace que en cualquier maniobra pueda lesionarse y complicar la cirugía. Pero pueden tener alguna ventaja cuando son exclusivamente profundas, y es que no se nos van a interponer en la disección, y va a haber mayor manipulación y movilización de la malformación, porque nos la vamos a encontrar ya de último. Otra ventaja, que es más bien teórica, pero no sé si eso sucede en la vida real, es que también la vena profunda mantiene un drenaje secundario hasta el final de la cirugía. Entonces, como les voy a mostrar en una imagen ahorita, uno pudiera pensar que se puede hacer una resección
parcial de la malformación, ya habiendo eliminado las aferencias superficiales, sacrificar el drenaje superficial y luego dedicarnos a una porción de la malformación que tiene tanto aferencia como drenaje profundo. Pero el efecto hemodinámico de esto es impredecible. Puede ser que si hacemos una resección parcial tengamos que sacrificar la vena, no esté comunicada necesariamente con esta vena secundaria y pues la malformación se revierte. Y otra dificultad de esta etapa de la disección, que pues es obvia, pero es necesario decirla, es la profundidad. Ya, mientras más profundo estemos, vamos a necesitar más magnificación, vamos a perder el control de la periferia, vamos a perder iluminación, tal vez los instrumentos no nos alcancen hasta el fondo de nuestra disección, entonces esto hace todo más difícil. Esto es lo que les decía, a veces cuando uno hace la disección, vamos haciendo la disección parenquimatosa en espiral, encontramos un punto donde parece que la malformación se acaba, sobre todo cuando uno pasa las perforantes y uno tiende pues digamos, a querer terminar la disección ahí y a resecar esto en un bloque. Como les dije, puede ser que esto funcione y el remanente tenga tanto aferencia como drenaje y se pueda manejar como una malformación independiente. Pero lo más probable es que esto no sea así, sino que en esa maniobra se desconecte el drenaje, se ingurgite la malformación y se reviente. Entonces lo ideal es siempre mantener la disección conscientes de que vamos hacia el plano más profundo posible, sobre todo si conceptualizamos muy bien la imagen preparatoria, y solamente cuando hayamos deaferentado las perforantes y las coroideas, ahí sí vamos a poder coagular el drenaje y resecar la malformación. Este es un ejemplo, por ejemplo, la redundancia, un ejemplo ya en la fase pendimaria, tenemos acá seleccionada una arterita coroidea, esta malformación sí alcanzaba a llegar hasta el plano ependimario, y estamos acá a punto de coagularla para pues terminar la parte de disección profunda y resecar la malformación. La última parte entonces va a ser la resección propia de la malformación. Cuando ya tenemos seguro que hemos ocluido las aferencias, van a presentarse varios fenómenos que nos ayudan a confirmar esto. Primero, el nido y sobre todo la vena de drenaje van a disminuir tanto el tono, se van a volver como más flácidas y se van a tender a hacer más oscuras. Las que están más arterializadas se van a volver primero de rojo a morado, luego de morado a azul, y esto incluso lo llama Lotton como el odómetro de la cirugía, nos va a estar todo el tiempo monitoreando qué tan deaferentada está la malformación y cuándo estamos ya listos para resecarla. Esto se puede confirmar también con Doppler o con angiografía intraoperatoria si lo tenemos. Hay un concepto que es la cola azul y es lo que podemos hacer ya cuando estamos prácticamente seguros de que todo está deaferentado. Podemos hacer un giro o como luxar el nido, tratar de sacarlo levemente sin sacrificar la vena de drenaje. Con esto confirmamos que ya el nido no está adherido a ninguna arteria y en ese momento sí se liga la vena de drenaje y se reseca toda la malformación. Como lo hemos dicho, siempre hay que estar pendientes de la hemostasia del parénquima, pero después de la resección es muy importante ser exhaustivos con la hemostasia del parénquima. Siempre en otras cirugías hacemos que pedimos al anestesiólogo que nos lleve el paciente a una presión de perfusión media similar a la basal y con esto verificar de pronto sangrados que no sean tan explícitos en esta fase de la cirugía. Acá es de vital importancia eso y por eso incluso sugieren llevar al paciente entre 15 y 20 milímetros de mercurio por encima de la presión arterial media basal, porque cualquier sangrado con esta maniobra es sospechoso de que haya algo de nido residual. Entonces no se exige pues volver a explorar, volver a hacer hemostasia, si es necesario resecar más malformación, etc. Acá tenemos una imagen donde ya tenemos, estamos haciendo esta maniobra de la cola azul, ya tenemos suelta nuestro nido, tenemos acá nuestra vena de drenaje que pues aquí ya la coagularon, lo único que falta es seccionarla para retirar todo esto en bloque y digamos que en ese punto terminaría la resección. Lo último, pues respecto a las complicaciones, las intraoperatorias y las posoperatorias inmediatas son muy dependientes de la experiencia del cirujano y del grupo tratante. Entonces no es fácil establecer cuál es la frecuencia de estas complicaciones, pero las más importantes, digamos que sería la ruptura intraoperatoria, la transgresión hacia el parénquima con un déficit neurológico consecuente, y tal vez la más peligrosa porque suele ser inadvertida es la oclusión de alguna arteria que vaya para el parénquima. Y las posoperatorias sí son más constantes en los diferentes grupos de investigación, es el resangrado posoperatorio que puede ir del 5 al 15%,
La epilepsia, que puede ir del 12 al 15%, sobre todo, pues dicen más o menos los pacientes que no eran epilépticos antes de la cirugía pueden desarrollar epilepsia en un 15%, y los que ya eran epilépticos antes de la cirugía pueden empeorar su epilepsia, su frecuencia de crisis alrededor de un 12%, y pues el resto tienden o a continuar igual o incluso mejorar. Una bastante importante es la trombosis arterial retrógrada. Por pues, la coagulación y todo el efecto inflamatorio que genera, se puede coagular una arteria más proximal a la malformación y producir un infarto. Eso es alrededor del 6%. Las trombosis venosas son un poco más frecuentes, alrededor del 10%. La gran mayoría son asintomáticas, afortunadamente, pero desafortunadamente cuando se presentan tienden a ser, cuando son sintomáticas, tienden a ser más catastróficas, sobre todo porque comprometen un seno dural o una vena de un drenaje importante. El tema de la brecha de perfusión cerebral es lo que les comentaba antes del parénquima que está sometido a robo de flujo crónico y de repente se restituye ese flujo, puede producir un déficit transitorio alrededor del 5% y definitivo más o menos en un 0.5%. El vasoespasmo es relativamente raro en estas cirugías, contrario a lo que pasa en cirugías de aneurisma, alrededor de un 0.5%. Y para terminar, tengo dos ejemplos como para aterrizar todo lo que les dije a la vida real. Esta es una malformación arteriovenosa frontal lateral eh, que está en una localización elocuente porque está en la región precentral y también cerca del opérculo frontal, lo que nos deja pues con una elocuencia motora y del lenguaje. Tiene unas aferencias que están dadas principalmente por la división superior de la cerebral media, pero si ustedes tal vez no lo ven por la proyección, pero tiene unas pocas aferencias de perforantes lenticulostriadas que llegan a este fragmento profundo de la malformación. Esto es muy importante notarlo antes de la cirugía porque sabemos que la malformación va a mantener el flujo hasta el final. El drenaje no se ve muy bien porque esta arteriografía está en una fase muy arterial, pero si ustedes me creen, el drenaje está hacia las venas silvianas. Y otra cosa importante que hay que reconocer es que estas arterias distales de la cerebral media están en passage. Aquí hay diferentes arterias que pueden ser en tránsito o pueden ser bystanders. Eso lo sabremos ya en cirugía, pero es importante saber que hay que preservar esas arterias. Lawton recomienda enfocar la planeación de la cirugía con este modelo de cajas, como les he venido diciendo. Entonces, para este caso de la malformación frontal lateral, tendríamos un ángulo de ataque paralelo, o sea, de frente a la base de la pirámide o de la caja, con esta cara hacia la corteza, hacia la convejidad, y tendríamos un frente de ataque hacia inferior, hacia el valle silviano, que ya sabemos que son ramas distales de la cerebral media, en este caso sería la prefrontal, precentral o central, y tiene unas profundas que son las lentículas estriadas en el aspecto profundo de la malformación. Tiene un frente venoso o un lado, digamos, de importancia por el drenaje venoso que va hacia el seno sagital superior a través de venas frontal posterior o precentral. Y como lo habíamos dicho antes, pues tiene un aspecto que es de importancia por la elocuencia, que es el aspecto inferior hacia el área de Broca y el aspecto postero inferior hacia el área motora. Entonces, todas estas cosas tenemos que tenerlas en cuenta preoperatoriamente. ¿Cuál va a ser nuestra estrategia entonces? Inicialmente, pues bueno, el abordaje, este paciente se abordó por una craneotomía centrada en la malformación. Vamos a identificar nuestro drenaje primero, vamos a identificar nuestras aferencias, segundo, nuestro frente arterial. 5, vamos a hacer la deafrentación de este plano superficial. En este caso, como tenemos una arteria en tránsito, vamos a hacer una esqueletonización, que sería este 5. Y este otro 5 sería pues una coagulación de arterias que son terminales. Luego haríamos este paso 6, que es una disección parenquimatosa en espiral progresiva, hasta que identifiquemos el otro componente de las aferencias, que son las profundas, y se coagulen de igual manera. Por último, pues vamos a revisar la cavidad. Este 7 es una exploración esférica que sugieren ellos, que es como terminar esa espiral en una esfera, terminar las últimas coagulaciones, y cuando nuestras venas nos indiquen que ya todo está listo, resecar la malformación. Esa sería nuestra estrategia. Entonces, este paciente se llevó a cirugía,
tenemos acá un abordaje, como les dije, centrado en la craneotomía. Aquí tenemos el valle de Silvio, tenemos el lóbulo temporal, el lóbulo frontal, tenemos las venas silvianas y digamos, esta red de arterias acá en conjunto las vamos a denominar como la arteria precentral. Fíjense que no tenemos una representación cortical evidente de la malformación, entonces en este caso puede ser bueno guiarnos con ecografía, con navegación, etcétera, para localizar ya el plano profundo. Una vez identificado, hicimos una corticotomía, la disección pial, alrededor de lo que ya identificamos que es la malformación, y acá ya se empiezan a ver incluso vasos profundos y una de las dos venas de drenaje está metida dentro, digamos, de lo que escogimos para resecar. Ya en un plano, perdón, acá en un plano de disección parenquimatoso vemos ya claramente el nido propiamente. Acá se está, como le dijimos, se está dejando una capita fina de parénquima para proteger el nido. Esto casi nunca representa un déficit adicional porque esto suele ser un plano gliótico que no va a generar déficit adicional. Y acá ya una fase de disección más profunda donde vemos los últimos vasos perforantes que serían estos de acá, que se coagulan, se seccionan y ya nos permitiría movilizar la malformación pediculada o pseudopediculada con nuestra vena de drenaje y por último se liga la vena y se reseca. El otro ejemplo es una malformación arteriovenosa cerebelosa en su cara petrosa, con aferencias principalmente de la arteria cerebelosa anteroinferior y con algunas aferencias de menor flujo en la cerebelosa superior, con un drenaje profundo también. Les voy a mostrar otras cosas. Y la estrategia para esta cirugía sería abordarlo por un retrosigmoideo ampliado, que nos va a dar un acceso amplio a toda la cara petrosa del cerebelo. En este caso, nuestro ángulo de ataque va a ser ortogonal, no va a ser paralelo, sino que en la cara de nuestra malformación va a estar mirando hacia el peñasco, entonces no vamos a poder abordarla de frente, sino desde uno de los lados. En este caso, la aferencia es desde la AICA, pero en nuestro caso también proviene de la cerebelosa superior, que estaría más o menos en esta posición. Y nuestro drenaje va a ser a partir de diferentes venas que drenan a la vena petrosa superior y posteriormente al seno petroso superior. Entonces, la estrategia sería más o menos lo mismo. Vamos a identificar nuestro drenaje, vamos a identificar nuestras aferencias, cuáles arterias van a ser. Por ejemplo, en este caso tenemos una arteria que es bystander, aparentemente no tiene nada que ver con la malformación, entonces hay que respetarla hasta el final, hasta que estemos seguros. Y tenemos una rama que sería terminal, esta sí se seccionaría. Luego vamos a continuar pues la disección en espiral hasta que logremos separarla pues de la cara petrosa del cerebelo y por último movilizarla, explorar esféricamente alrededor y ligar nuestra vena. Entonces acá tenemos ya la imagen de la cirugía de nuestro paciente. La malformación está centrada en el flóculo. Este paciente ya había sido embolizado previamente. Tenemos una de las aferencias que tiene material embolizante en su interior. Tenemos una de las aferencias de la AICA, una de las aferencias de la cerebelosa superior y tenemos oculta detrás de la arteria la vena petrosa superior. Si ustedes se fijan, el color es prácticamente igual, solamente que esta tiene un calibre de casi 4 veces la arteria. Entonces esto es lo que nos ayuda a identificar el drenaje. Tenemos aquí los pares 7 y 8, aquí los pares bajos, entrando al foramen yugular, entonces con eso estamos centrados. Lo primero que hicieron en este caso fue disecar la parte medial, la parte lateral del flóculo. Con eso encontraron las aferencias profundas que provenían de la cerebelosa superior y se empezaron a coagular. Luego progresaron esa disección un poco más lateral, identificando que había un pequeño aneurisma asociado, que como estaba, digamos, dentro de la malformación, no lo cliparon independientemente, sino que lo dejaron en bloque dentro de la malformación. Luego continuaron ya la disección por la cara medial de la malformación y del flóculo, identificando, pues aquí tenemos nuestros pares bajos y abajo tenemos estas pequeñas arteritas que son unas ramas de la AIC que siguen dando algo de flujo a nuestra malformación. Esas se coagularon y seccionaron. Y por último, tenemos ya movilizada nuestra malformación y nuestra vena de drenaje
que aquí estaba todavía de un rojo relativamente alto y ocultaba una última arteria aferente que estaba debajo de la vena. Entonces solamente al movilizarla se percató de eso, se coaguló y ahí sí debió haberse tornado un poco más azul y ya con eso se liga y se extrae. Entonces, eso es todo. Muchas gracias por su atención y pues si tienen preguntas, comentarios, son bienvenidos. Julián, sí. Hola doctor, ¿cómo está? ¿Me Bien, escuchas? ¿cómo estás, Julián? Santi. Hermano, bueno, una pregunta sobre el uso del bypass previo a la resección de la malformación. Eh, Indicaciones se está haciendo, no se hace. O sea, bypass microquirúrgico, ya sea identificando la aferencia principal de la malformación para después conectarla a la circulación sistémica previa a la resección para disminuir el riesgo de ruptura intraoperatoria. ¿Hay alguna indicación para esto o no se está haciendo ya la información? Bueno, pues en general no está dentro de los algoritmos terapéuticos y pues si usted lo piensa fisiológicamente no tendría tanto beneficio porque en general estas malformaciones, independientemente de que tengan aferencia por arterias terminales o en tránsito, como les dije, finalmente lo que usted necesita sacrificar es lo más cercano posible al nido para tratar de preservar los otros territorios vasculares. Entonces, hacer una anastomosis con otra arteria, pues lo único que se me ocurre es si por alguna razón no se puede respetar una arteria bystander o una arteria en tránsito, haya que sacrificarla y realizar una anastomosis de alguna otra forma. Pero en términos generales, supongo que esto no se lograría planear preoperatoriamente y cualquier bypass es una cirugía que requiere un planeamiento bastante minucioso. No sé qué tanto puede uno de emergencia hacer un bypass. Entonces, pues en lo que leí no está y tampoco se me ocurre que sea muy fisiológico. No sé si los profes puedan ampliar la respuesta. Bueno, yo estuve como desconectado un poquitico porque se me bloqueó aquí el computador, pero felicitaciones a Santiago por la excelente conferencia. Eh, Muy bien la manera como se aborda la lección. Eh, yo siempre le digo a los residentes que hay que hacer un buen drenaje venoso para que no se nos congestione el cerebro intraoperatorio en todas las cirugías de tumores y en general la posición del paciente siempre unos 10 centímetros arriba del corazón, de la aurícula derecha para que haya un buen drenaje. Y eso más tal vez en estas cirugías de las más importantes donde tenemos que tener una un buen drenaje de las venas cerebrales, porque cuando uno se enfrenta a una lesión de este tipo, estas venas son muy lábiles, muy friables y nada más con el roce más sencillo se pueden romper y se llena el campo de sangre y no deja trabajar. Entonces, lo primero es levantar la cabecera un poquito más, unos 10 centímetros más, para que nos facilite el drenaje venoso y se permita un poquito más la hemostasia a este nivel. Y como usted lo mencionó, lo fundamental es pues coagular las arterias, pero es difícil hacer la diferenciación a veces. Pero bueno, el color es una cosa muy importante, el tamaño y como les digo, hay que hacer el abordaje periféricamente, nunca irse hacia el centro, esto lo dicho, está prohibido, siempre hay que ir por la periferia, buscar este borde gliótico que nos ayuda a manejarlo como si fuera un tumor, como si fuera un meningioma y uno lo va eh, resecando de una manera circunferencial y espiral en el sentido hacia profundidad, usando muchos mini clips o ganchos que llamábamos antiguamente ganchos de plata o ahora liga clips, que permiten con más seguridad hacer un corte de estos vasitos eh, para, para ir resecando la lesión como si fuera un tumor.
Bueno, es una cirugía muy demandante, muy larga. El tiempo tiene que ser uno estar programado para unas 8 horas, 10 horas de cirugía, sin prisa. Es muy extenuante. Ojalá que esté uno acompañado por otro cirujano con experiencia que le colabore a uno, porque uno tiene que estar descansando, como todas las cirugías, y, y a veces la prisa que uno está cansado al final puede ser lo peor para el paciente. No sé si tengan comentarios, por favor, los colegas, los profesores que están conmigo. Buenas noches, doctor Arias. Siga, doctor Sorro. Bueno, no, por ahora ya es bastante tarde, pero excelente la conferencia. Así algunos tips que yo tengo. Diga. Como Profe, ayudas. se le dañó el micrófono. Siga. Siga. ¿Ahí me escuchan? Sí, señor. Pues como ayuda, dependiendo de la localización, pues a veces uno se puede ayudar de neuronavegación, ¿no? Sobre todo en malformaciones profundas, podría ser útil. La otra cosa es, yo como abordo las malformaciones, o sea, no creo que sean una cirugía mínimamente invasiva, sino prefiero hacer craniotomías grandes y exponer eh, mm, ser exhaustivo en exponer de manera amplia la malformación, porque no hay peor cosa que quedarse corto en la cranotomía de una malformación arteriovenosa. Y la otra opción es que este tipo de lesiones, a diferencia de hace algunos años, ahora se juega en equipo, ¿sí? Entonces, uno va muy cómodo cuando previamente, por ejemplo, ha sido embolizada la malformación y lo que queda es un residuo tumoral con una embolización previa. Es una cirugía muy llevadera y generalmente le va bien al paciente. También hay que decir desde el punto de vista quirúrgico cuándo no operar una malformación arteriovenosa. Yo pienso que en este momento operar una malformación de 2 centímetros en el tálamo, en el tallo, los ganglios de la base, en la ínsula, me parece que ya es necio eh, a estas alturas del partido, teniendo opciones terapéuticas como la radiocirugía y la terapia endovascular. Me parece que es el gold standard para una malformación frontal polar, temporal polar, en adultos, en niños, sigue siendo excelente opción. Pero hoy por hoy creo que ya una malformación en el tallo cerebral, donde hay posibilidad de lesionar a un paciente, es bien importante tener esa precaución. Y hay un estudio que no sé si Santiago lo nombró, pues que es el ARUBA y que hay que mirarlo con lupa, pero es un derrotero para saber cuándo sí y cuándo no tratar una malformación. Muchas gracias. Claro, profe, yo no lo abordé en esta charla, pero Cristian habló sobre el estudio de Aruba en la charla anterior, que era sobre digamos, otros aspectos de las malformaciones. Y de hecho creo que Cristian también levantó la mano, no sé si quiere hablar. Muchas gracias por la charla. Quería preguntarle respecto a los criterios para definir prequirúrgicamente la sospecha de la ruptura de la MAP versus el aneurisma. Digamos, pues, aunque los mencionó más o menos así, algunos tips imagenológicos, algo que indique más que sea uno frente al otro, pensando sobre todo los aneurismas intraneales y que digamos que en el abordaje intraoperatorio pues pueda marcar una diferencia al momento de atacar la malformación. Sí, claro, pues digamos que la respuesta directa es que es subjetivo. Lo que uno tiene que hacer es evaluar en conjunto todas las imágenes. Hay criterios tomográficos, criterios de resonancia, criterios angiográficos que pueden indicar una cosa o la otra. Por ejemplo, si el aneurisma tiene, por ejemplo, irregularidad en su domo, si tiene varios domos, si incluso puede a veces evidenciarse el escape del contraste, pues esto es bastante indicativo de que lo roto es el aneurisma. Lo otro es la posición del hematoma respecto a ambas lesiones. Si
pues, a lo que esté más cercano tiende a atribuírsele el sangrado. Lo otro, aunque es menos preciso, es que si la mayor parte del sangrado es subaracnoideo, puede pensarse que el sangrado es más aneurismático que de la malformación, pero esto pues tiene un bajo rendimiento. También dependiendo hacia qué plano o hacia qué cara de la malformación sangre, si usted con las imágenes logra, digamos, determinar esto de las caras, uno podría pensar cuál cara es la rota y cuál cara es la que tiene el aneurisma, en el caso de los aneurismas intraneales. Y ya, pues esto es, pero la respuesta concreta es que sigue siendo subjetivo y la decisión casi siempre termina siendo en el último eslabón del algoritmo, que era indeterminado, entonces maneje primero el aneurisma. Santiago, muchas gracias por la conferencia. Usted ha hecho un resumen muy detallado del libro de Lawton, y llevó la charla como si estuviera operando una malformación. Vemos lo complejo que es esto. Y pues yo solo tengo dos comentarios con respecto a la técnica. Las malformaciones que tienen representación cortical, sobre todo cuando uno está comenzando a operarlas, encuentra el plano subaracnoideo y aparentemente se ve muy sencillo. Ustedes ven cómo la malformación se está dejando trabajar, va viendo uno cómo van entrando todas las arterias aferentes, las va coagulando, ellas se dejan coagular y comienza uno a rodear la malformación. Pero no hay que subestimarlas nunca, las malformaciones siempre hay que estar muy alerta, porque en la medida en que vayamos profundizando y seguimos viendo que la malformación se deja manipular, tenemos que controlar las emociones, porque un error en la medida en que vayamos profundizando puede ser catastrófico, y el sangrado le puede ganar a uno y puede terminar con un paciente muerto. Entonces, siempre sucede lo mismo. Al comienzo la malformación se va dejando trabajar, pero en la medida en que vayamos profundizando, ya no. Y sobre todo la última parte que algunos llaman el cementerio de los cirujanos vasculares, es pues esta parte que ya no mencionó, que es la parte profunda. Ustedes comienzan a coagular esa parte profunda de esas arterias perforantes o coroideas, y ven, y uno tiene la falsa sensación de que ya va a terminar, y en la medida en que usted sigue coagulando y viendo, comienzan a fluir como pequeñas lombrices que salen del fondo de la tierra. Entonces ahí hay que ir muy despacio, muy despacio, sin subestimar nunca. La otra cosa es en las malformaciones que están en la cara del tallo cerebral o adyacentes a ellas. No se puede hacer una resección de la malformación en bloque, entonces se hace lo que se llama un tratamiento in situ. Hay que simplemente coagularlas, coagularlas, ir también pues rodeando, pero finalmente uno no pretende que la va a resecar en bloque, no se puede, es imposible. Y en el libro de Lawton, pues él hace también énfasis en eso. Esta es de las cirugías más difíciles que hay. Si se hace de la forma como usted nos resumió, no debería uno tener problemas. Si hago eco de lo que acaban de mencionar, si uno va acompañado, mucho mejor. Yo he durado hasta 17 horas operando una malformación. Claro, yo estaba muy joven, y eso es una cosa que uno no debe hacer. Uno siempre tiene que entrar, ojalá, con otro neurocirujano, y mientras uno trabaja, el otro puede ir almorzando, o bueno, en fin, lo que haya que hacer.
sobre todo en la parte final. En la parte final puede ser trágico algún error. Muy bien, me gustó mucho la conferencia, se notó el esfuerzo que hizo, la preparó, muy bien, me parece muy bien, muchas gracias. Gracias, profe. Bueno, yo creo que está muy avanzada ya la charla y está avanzada la noche. Entonces damos por terminada la reunión. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo jueves. Que descansen. Gracias a todos. Hasta luego.